Hola amigos, sean cuantos sean ustedes, pocos o muchos, bienvenidos a este programa dominical que por el momento seguimos con el esquema de tratar hechos curiosos, extraordinarios, importantes, raros en el transcurso de la historia mundial. Y hemos elegido un episodio que ocurrió la noche del 24 de diciembre de 1914 en la línea del frente. Ya había empezado la Primera Guerra Mundial, empezó en agosto, habían ya transcurrido varios meses de terribles enfrentamientos, y esa noche, a lo largo de una buena porción de la línea de frente, cuando ya las tropas de ambos bandos estaban entrando en la fase de las trincheras, esa noche, desde la trinchera alemana, los que estaban en la trinchera aliada, a no mucha distancia, a veces las trincheras estaban prácticamente a pocos metros. Esa noche, 24 de diciembre, algunos soldados alemanes empezaron a cantar Noche de Paz. Y al poco andar, los ingleses y los franceses empezaron también a entonar villancicos. Al cabo de un rato, algunos soldados de uno de los dos bandos o de los dos bandos se asomaron tímidamente a echar una mirada. Veían luces, velas encendidas en las trincheras del enemigo. Y algo ocurrió. Algunos hombres se atrevieron a salir, cosa que normalmente nadie asomaba, trataba de no asomar ni la cabeza para que no se la volaran de un tiro. Y se empezaron a acercar unos a otros y se produjo de esta manera a lo largo de kilómetros del frente una tregua en que los soldados se encontraron en eso que se llama tierra de nadie, confraternizaron, intercambiaron lo que tenían, pequeños regalos, un pedacito de chocolate, una botella de vino, un kuchen que le habría llegado desde la retaguardia. Y esa situación en algunas partes del frente duró muy poco, un día o dos. En otras partes duró hasta el año nuevo, o sea, una semana. No querían pelear. Se vieron cara a cara, encima, hombres que nunca antes se habían visto en su vida y que el día anterior o en la mañana de ese día estaban dispuestos a matarse. Esa tregua ha sido explorada, contada en muchos libros. Yo estuve mirando en Amazon y había una serie, quizás el más importante sea uno por si les interesa, que se llama Silent Night, The History of the World War I Truce, o sea, La Noche Silenciosa, la historia de la tregua de la Primera Guerra Mundial, por Stanley Weintraub. Pero hay otros más. El libro está escrito sobre la base de documentos, memorias escritas por soldados de ambos bandos que vivieron esa experiencia. O sea, no es una novela, no es un cuento. Hay también una película francesa que yo vi en Netflix, ya no está en Netflix, está en Prime Video, se llama Feliz Navidad, Joyeux Noël, en francés, que está muy bien hecha, está muy, muy precisa, probablemente basada en algunos de estos libros que se han escrito de esta tregua. Ahora, esta tregua, y además el hecho de que la tregua terminara, que llegara un momento en que volvieron ambos bandos a sus trincheras y comenzaron a dispararse después que se habían conocido, es muy interesante porque revela aspectos acerca de la naturaleza humana y de la naturaleza de vivir en sociedad, de estar metido en una estructura, especialmente en una estructura de mando vertical como es el ejército. Por un lado, una tregua, es resultado de la acción de un instinto muy poderoso, que es el instinto de supervivencia, que encuentra en algún momento la oportunidad de expresarse. Yo no quiero matar, no quiero que me maten, entonces
entro en un estado de tregua, de paz, aunque sea momentáneo, con mi teórico enemigo. La guerra es un estado antinatura. Y sin embargo, es uno de los fenómenos, o una de las conductas más frecuentes de la historia humana. Creo que les he contado que Will Durant hizo una vez un estudio, el historiador Will Durant, que está arriba mío en el estante superior, que ustedes quizás están viendo, sobre cuántos años en la historia de la humanidad ha habido paz y cuántos ha habido guerra, y los años de guerra son mucho más numerosos. Mucho más numerosos. Entonces, ¿cómo ocurre que los seres humanos estén dispuestos a matarse sin tener razones personales y sobre todo arriesgar el pellejo contra este poderoso instinto de supervivencia? Es muy interesante hacerse esa pregunta, una pregunta obvia que uno no se la hace. ¿Cómo opera este mecanismo de la obediencia? ¿Por qué por obedecer a un oficial que es solo un hombre entre muchos hombres armados? Imagínense ustedes los tipos que están en una trinchera en esa Primera Guerra Mundial. Todos con sus rifles cargados, con la bayoneta fijada. Y viene un oficial y toca un pito y los hace salir de la trinchera, a correr a campo traviesa y recibir el fuego de las ametralladoras y la artillería. O sea, una apuesta segura de que van a ser heridos o muertos. ¿Por qué lo obedecen? ¿Por qué no le dicen no? ¿Qué puede hacer el oficial con su revólver contra 100 tipos con su rifle? Y se le obedece. ¿Por qué se le obedece? ¿Por qué se obedece contra esta fuerza tremenda del instinto de supervivencia? Es una pregunta súper simple que yo me hago con frecuencia cuando veo, y no necesariamente en situaciones de guerra, en muchas situaciones en que una orden es obedecida a pesar de ir contra fundamentales intereses de la persona que obedece. ¿Qué es lo que está detrás de eso? ¿Cuál es el mecanismo que explica eso? Bueno, la gente no quiere guerrear. Yo les voy a contar ahora una experiencia que a su vez me contó a mí un amigo mío ya fallecido, Pepe Josiasson, polaco, judío polaco, cuya familia huyó, se fue de Polonia el año 39, cuando empezó la guerra. Fueron a dar a Italia. Las peripecias que me contaba Pepe de su vida familiar, de su vida en Italia, donde se encerraba a los judíos en determinadas ciudades y bajo ciertas prohibiciones. No era como en Alemania, pero había, por supuesto, una persecución, una acción contra los judíos en Italia también. Y yo siempre le pedí y le dije, ¿por qué no escribes un libro sobre estas cosas? Te vas a morir un día y no, esto se va a perder. Bueno, se murió y se perdió. Todo lo que queda de este fragmento, que seguramente también se lo contó a sus hijos y que me lo contó a mí. Y me contaba que en una de estas peripecias, durante ellos, su familia, su papá, su madre, qué sé yo, están en un momento dado en una ciudad prácticamente demolida por los bombardeos, huyendo, y se refugian en una casa y se encuentran y se topan con una patrulla alemana. No pasa nada, la patrulla alemana eran soldados comunes y corrientes, no eran nazis fanáticos ni nada, no tenían ningún interés en hacerle daño a estos civiles. Pepe me contaba cómo en la noche compartieron algunas cosas. Pero lo interesante, la otra parte que nos contaba, es que esta patrulla alemana y otras pocas tropas alemanas que quedaban en ese pueblo prácticamente demolido, que estaban en un lado del río Arno, habían entrado en una especie de acuerdo tácito con los norteamericanos que estaban en la otra orilla del río Arno. Ninguno de los dos bandos quería complicarse la vida, poner en riesgo su vida, y habían llegado a un acuerdo tácito, porque para esto no es necesario intercambiar palabras, de no dispararse. Y de vez en cuando, por así decirlo, a cierta hora, hacían unos cuantos tiros al aire o disparaban un par de granadas de mortero a un lugar donde no hubiera nadie, y luego volvían a la paz. Y los alemanes le contaban a la familia de Pepe, que por supuesto la familia de Pepe hablaba en alemán, que lo único que querían era irse a su casa. Querían retirarse. Episodios como esos
en esta guerra, en esa guerra, en todas las guerras, son muchísimos. El soldado común y corriente, en un estado normal, no especialmente endurecido, no especialmente enrabiado, el soldado normal. Por ejemplo, el soldado que llega en los primeros días al frente no tiene el más mínimo interés ni en que ser muerto ni en matar tampoco. Y les voy a contar el estudio que se hizo sobre eso, pero antes, amigos míos, les voy a contar cosas bastante pacíficas y convenientes para ustedes. Por ejemplo, esto. Neuro 300. Estas son unas cápsulas con un producto, un nootrópico, para poner su mente al tope de sus capacidades, para mantenerlo en estado de alerta, agudo, la memoria funcionando bien, al máximo de sus capacidades, cualquiera que éstas sean. Esto no lo transforma en genio, sino que simplemente lo pone en el mejor estado posible de acuerdo a sus capacidades originales, naturales. No es necesario receta médica, está hecho con productos naturales por científicos chilenos, se compra fácilmente en Mercado Libre y usted todos los días, yo es lo que estoy haciendo, en la mañana toma una de estas cápsulas y la verdad es que es efectivo. Yo lo he comprobado porque todos los días yo juego ajedrez con los computadores y resuelvo problemas. El típico problema, maten 2 jugadas, o maten 3 jugadas, o las blancas juegan y ganan, qué sé yo, y me he dado cuenta, es una prueba muy buena porque puedo comparar con otros días y realmente encuentro las soluciones mucho más rápido, porque me concentro mejor, mucho más rápido, en segundos a veces. Así es que es efectivo. Puede tomar una cápsula al día en la mañana, puede tomar también una en la noche, como usted quiera. Neuro 300, Mercado Libre. Continúo con pintor Rodrigo Calderón Martínez, un pintor que le ofrece la oportunidad de tener retratos al óleo o en otras técnicas pictóricas, puede ser acuarela, pastel, qué sé yo, de usted, de un grupo de la familia, de toda la familia, en un setting que usted escoja, un poco como ocurría, como ocurría antes de la invención de la fotografía. Los cuadros de las pinturas de familia, de grupos familiares, etcétera, de personas, los museos están repletos de ese tipo de cuadros. Bueno, usted puede tener uno también, puesto en el living de su casa, un cuadro bien hecho, hermoso, interesante, con todos los contornos alrededor de las figuras que los pintores crean para aumentar el efecto espiritual, llamémoslo así, de las personas que retrata. Bueno, una cosa muy interesante. Usted ubica a este pintor en la dirección que usted está viendo, una dirección Gmail y la otra es una dirección Instagram. Continúo con Patricia Stocker, un grupo de profesionales, patriciastocker.com, ahí los ubican, que se dedican a registrar la marca comercial suya en Chile y en el extranjero para que no tenga problemas con nadie y pueda dormir tranquilo sin que nadie le robe su trabajo, su producto, su idea, su marca. Seguimos con el suplemento Vito, un suplemento para el alimento común y corriente de sus mascotas, el pellet que usted les compra normal, usted le echa una cucharadita de este suplemento y se convierte en un suplemento, en un alimento premium, en un pellet premium, hiper. Sus animales, ni dije animales, sus mascotas van a estar mucho mejor, el pelaje brillante, mejor salud, menos visitas al veterinario, win-win por todos lados, estimado amigo. ¿Dónde se consigue? Puede usted ir al sitio de ellos, vito.cl, o prácticamente en todas las mascoterías tienen este producto. Y termino, amigos, recordándole que ya en un par de días, 3, 4 días, parten las clases en espacioajedrez.com para personas de todos los niveles ajedrecísticos, desde el que no sabe nada, hasta el que sabe más, hasta el que cree que sabe mucho. Para todos los niveles siempre es posible mejorar y el que entrega esas clases, mi amigo el maestro internacional Pablo Tolosa, lo hace muy bien, es muy simpático, las clases son muy entretenidas y no cuestan casi nada. Están entregando estas clases por 21 miserables lucas, estimados amigos. Pónganse en contacto con él en espacioajedrez.com, hay un celular que lo atiende personalmente también. Bueno, en 1947, un historiador militar de apellido Marshall hizo un estudio acerca de cómo se comportan realmente los soldados en acción. Los soldados norteamericanos, en su caso. Que descubrió que es muy distinto como usted lo ve en las películas.
sobre todo en las películas norteamericanas, que son francamente de un chauvinismo increíble. El libro de él se llamó Men Against Fire, The Problem of the Battle Command in Future Wars, o sea, los hombres contra el fuego. El problema del comandante de batalla, el comandante que está en una batalla, traducir del inglés al castellano es medio raro, en futuras guerras. ¿Qué descubrió? ¿Qué es lo que reveló en su obra este historiador? Que solo entre el 15 y el 25% de los soldados en esa guerra disparaba contra el enemigo. Incluso en situaciones de peligro, preferían disparar al aire, preferían disparar para cualquier lado, porque había una resistencia inmensa a matar. Solo el 15 y el 25%, los demás, ¿qué hacían? O sea, 15 y 25% disparaban al enemigo, los demás disparando al aire o no disparando o metiéndose en el fondo de la trinchera o mirando por otro lado. Tanto es así que a partir de las revelaciones de este libro del señor Marshall, cambiaron en todos los ejércitos del mundo las maneras de entrenar a los soldados para lograr vencer esa resistencia a matar, para convertirlos en robots. Cosas de detalle, por ejemplo, cuando en las prácticas de tiro se empezó a reemplazar el target, la diana común y corriente, por una figura, por un maniquí, que pareciera un soldado, un ser humano. Ustedes lo pueden ver en películas, en documentales, ese tipo de blanco que se usa ahora en los campos de entrenamiento. Se les trató de automatizar. Ahora, esta automatización resulta más accesible en las guerras modernas porque el combate suele ser a distancia. No solamente uno no ve al enemigo si lo está bombardeando desde un avión o le está disparando uno está sirviendo una pieza de artillería y está disparándole a un enemigo que está a kilómetros de distancia, sino que incluso en el enfrentamiento entre infantería el fuego suele ser a bastante distancia y todavía seguramente muchos soldados disparan. Y usted lo puede ver en los videos de la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Videos incluso algunos que emergen de estas cámaras que se ponen en el casco. Y usted ve que están disparándole, y usted dice, ¿a quién le están disparando? Están disparando unos árboles, están disparando al suelo, están disparando... No se ve un enemigo que le estén disparando, no se ve una persona frente a sus rifles. Están disparando nomás así al tuntún. Entonces en los ejércitos se consideró esta situación como efectiva, como real, lo que había estudiado Marshall, y se ha intentado por diversas maneras de automatizar. Otro método que se ha usado siempre es deshumanizar al enemigo. Entonces ya no es una persona de carne y hueso que simplemente es del ejército contrario, sino que es un monstruo, es una bestia, es un mono, es un canalla, es un orco. El lenguaje también, ustedes habrán notado que en los partes de guerra, ustedes pueden verlo también en cómo se relata en los videos de la guerra ruso-ucraniana, el hombre que está hablando, la persona que está hablando sobre las bajas, no habla de se mató a tantos soldados, sino que se habla de se neutralizó. Se neutralizó para neutralizar el término. Un término neutro, que más neutro que neutro, para no hablar de matar. Rara vez se dice se mató a tantos soldados, se neutralizó. No solamente en esa noche del 24 de diciembre de 1914 que les he contado, y que hay esta película, que hay libros, etc., se produjo esa tregua, esa resistencia de los bandos a atacarse mutuamente. En muchas guerras, en muchos episodios y en todas las épocas hay situaciones que han quedado registradas históricamente donde los ejércitos no han querido combatirse. Por ejemplo, en el curso de la historia romana hay varias situaciones en que ejércitos que tenían que enfrentarse en guerras civiles especialmente se negaron a seguir las órdenes porque sabían que al otro lado habían amigos, habían compatriotas, había gente de su propia ciudad que estaban en el otro bando, no querían pelear y obligaban a llegar a algún tipo de acuerdo.
Hay un montón de episodios registrados de ese tipo en el curso de la historia humana. Se niegan a luchar. Ahora, en las guerras de la antigüedad, como ustedes comprenderán, esto de negarse a luchar era más posible porque era un enfrentamiento cara a cara. Es más fácil disparar a una figura lejana, anónima, o ni siquiera una figura, sino que a un sector del campo donde usted asume que detrás de esos árboles o de esos arbustos, donde no ve a nadie, pueden haber soldados enemigos, pero no los está viendo, así que dispara para allá. Pero en las guerras de la antigüedad, donde se enfrentaban a infanterías con arma blanca, el asunto era cara a cara, era totalmente personal. Y resulta que podían haber amigos, podían haber colegas, podían haber tipos con los cuales uno había luchado en la misma unidad militar en otras guerras. Entonces, la posibilidad de esta tregua o de no luchar era más grande. Fíjense ustedes lo que pasó en esto, volviendo al episodio del 24 de diciembre de 1914. Como les decía, las trincheras estaban muy cerca, a metros, 50 metros, 100 metros o menos. A veces estaban a 10 metros, poco menos. Entonces, cuando se asoman esos pocos soldados a mirar, curiosos, pues parece que están cantando al otro lado, se pudieron ver las caras. Hubo un encuentro personal. Ya no era un enemigo invisible a 1 kilómetro. Era un enemigo visible a 10, 20, 30 metros. Era un ser como ellos. ¿Cómo usted le dispara? La resistencia a matar es muy grande, afortunadamente, lo cual no significa que no haya guerra. Y ahí está el otro punto que decía yo que es tan importante. Existe en el ser humano esta tremenda fuerza que es el instinto de supervivencia, y existe esta fuerza que es la resistencia a matar. Y de hecho esa resistencia es tan fuerte que todos los soldados, al regreso de todas las guerras, prácticamente todos sufren problemas psiquiátricos de por vida porque mataron. Prácticamente todo. La tasa de suicidios, por ejemplo, entre los soldados al final de la guerra de Vietnam era enorme. No hablemos de un 2 o 3%, un 1 por 1000. 20, 30% se suicidaron. Impresionante. Depresiones profundas. Y sin embargo, hay guerra. Y sin embargo, cuando ese oficial en las trincheras, volviendo a la Primera Guerra Mundial, tocaba el pito, cosa que ustedes habrán visto en infinidad de películas, los tipos subían las escaleras y salían corriendo a enfrentar las balas y los obuses. ¿Por qué se obedece? ¿Por qué somos tan corderos? ¿Por qué cientos de hombres armados, no desarmados, frente a un solo oficial con un revólver, no son capaces de decirle no vamos a salir de aquí? Y si el oficial saca el revólver, bueno, le disparan a ese. Cosa que ocurrió en algunos momentos, pero solo en algunos momentos. En el año 17, volviendo a la Primera Guerra Mundial, en realidad no nos hemos movido por ahora en la Primera Guerra Mundial, el año 17, después de una batalla que fue muy desastrosa para los franceses, fue una campaña estúpida de atacar a los alemanes, así otra vez corriendo a campo traviesa, los acribillaron, fue una masacre para las tropas francesas. Los soldados franceses se hartaron de eso, se hartaron de que los mandaran a morir por nada. E iniciaron un motín de los cuales los alemanes no se enteraron. No es que se pusieran cobardes esos soldados, estaban dispuestos a pelear, a defender si eran atacados, pero no querían ir ellos a que los mataran porque sí, porque alguien había dado la orden. Y hubo un motín y los soldados simplemente se resistieron a tomar acciones de ataque. Fue una de las grandes crisis por las cuales pasó el ejército francés. Para terminar con esa crisis, ahí aparece la figura del general Pétain. Bueno, fusiló unos pocos, cabecillas, se parece que no tenía remedio eso, pero normalmente trató de calmar la situación de otra forma, porque quizás si hubiera tratado de controlar las cosas de una manera, digamos, poco inteligente, gritando, vociferando nuevas órdenes o amenazando, lo habrían matado a él también.
Pero esto ocurre muy raras veces. Normalmente se obedece la orden que nos manda al sacrificio. Y créanme que esos hombres que están corriendo contra el enemigo no lo están haciendo por patriotismo, porque están por un valor, porque quieren ser héroes. Lo están haciendo porque les dieron la orden. Y en eso consiste, digamos, esa es la razón de ser y la razón por la cual funcionan los ejércitos. Porque funciona la obediencia debida. ¿Por qué? Es complicadísimo. Yo he estado trabajando en eso en otros de los libros que estoy escribiendo. ¿Cuál es el mecanismo de la obediencia debida? Porque esto hay que entenderlo. Hay que tratar de ir más allá de plantear el tema y resolver qué ocurre en la mente de alguien que obedece una orden que va contra sus intereses más profundos. Y esto se puede, digamos, extrapolar a muchas otras situaciones de la vida social en que opera el principio de la obediencia contra los deseos, los intereses de las personas. ¿Qué es lo que hace que se obedezca? Incluso cuando no hay un oficial con un revólver. ¿Cuál es la sanción que está como una espada de Damocles, aunque sea invisible, operando sobre las cabezas del que obedece? Es difícil, ¿eh? El tema, es complicado. Tiene que ver con varios factores que no voy a examinar aquí porque es un tema muy largo, muy complicado, pero se los planteo a ustedes para que lo piensen un poco, cómo y por qué se obedece, incluso cuando la obediencia nos lleva a una conducta contraria a nuestros intereses y a veces contraria a nuestra supervivencia. Y al revés, ¿qué tiene que ocurrir para que se revele el que ha sido mandado a hacer algo contra sus intereses? Yo creo que eso es crucial para entender la existencia misma de los sistemas sociales. El mecanismo de la obediencia, el mecanismo del liderato, la imposición, por lo tanto, de reglas de conducta estables, de la ley, de la Constitución, las costumbres. ¿Qué es lo que hace que las personas sigan una orden, sigan una ley, sigan una costumbre? Naturalmente, la primera explicación es la sanción. Sí, pero ¿cómo opera? Es ahí la cuestión. ¿Cómo puede un oficial aislado, repito, con un revólver contra 100 tipos con sus rifles con bayoneta, en qué sentido ese tipo tiene mayor capacidad de fuego, digamos así, para imponerse? No la tiene. ¿Qué es lo que está operando en la mente de cada uno de esos soldados para que no lo traspasen con la bayoneta y le digan ni cagando vamos a salir a atacar al enemigo? Interesante, ¿no? Interesante es también Oxibiota, amigos, este polvito mágico que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted aniquila los malos olores de raíz. Ese mal olor que está saliendo del fregadero de la cocina, ese otro que está saliendo del desagüe de la tina de baño, el de más allá de la cámara de la casa, o los olores malos que hay en el jardín. Todo eso es resultado de la descomposición orgánica iniciada por las bacterias anaeróbicas, que son otras. Estas que usted produjo con este polvito destruyen esas otras, las anaeróbicas, y por lo tanto no hay descomposición y por lo tanto no hay mal olor, la raíz del problema. Y el efecto es muy rápido. Usted echa este producto y en un rato se acabó el mal olor. Y el efecto dura por meses. Mientras estén estas colonias de bacterias vivas, el efecto permanece. El día que desaparece porque se murieron las aeróbicas, también usted echa otra cantidad, pero pasan meses. Amigos, Oxibiota. Sigo con A2D, una empresa de seguridad cibernética que va a revisar su empresa para ver dónde están los puntos débiles, los flancos, digamos, que están ahí muy, pero muy mal protegidos. Y no olviden que los hackers hoy en día son cada vez más peligrosos. Los hackers están permanentemente inventando medios de vulnerar las defensas, los antivirus, los firewall, todas esas cosas, y están entrando a los sistemas con troyanos, con virus, con toda clase de productos de intrusión, de penetración. Entonces hay que estar al día. Y una empresa que cree que está al día porque tiene un antivirus en los computadores está muy equivocado. Háganse revisar, diagnosticar por A2D. Y cuando encuentren las debilidades, déjenlos a ellos que los blinden, que adiestren al personal y evite que su empresa le pase lo que a tantas empresas le ha ocurrido, que le entran los hackers y le dejan la crema en su base de datos. Continúo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar al estilo de Sándor.
que ustedes están viendo en la fotografía, yo sé que es la misma, pero ya las vamos a cambiar. Un hombre con talento, un hombre con una visión de cómo compatibilizar, cómo poner en sintonía el diseño con el entorno. Realmente muy hermoso lo que construye o lo que remodela Diego Sándor. Trabaja en la región de los lagos y de los ríos también, llegado el caso. Y sigo con Trade-In, una empresa que revisa todo el mercado mundial para encontrar para su empresa el producto, el insumo, la mercadería que usted necesita con la mejor calidad y al mejor precio. Usted puede que revise 2 o 3 oferentes de lo que usted necesita, 2 o 3 abastecedores de su materia prima, de su producto, pero no más que eso. Ellos revisan todo el abanico de oferta y llegan a lo mejor para usted y ponen la mercadería en las puertas de su negocio. Continúo con Rosa Bergamota, un sitio muy interesante con productos cosméticos naturales, realmente muy espectaculares. Yo estoy probando uno de ellos y me gusta mucho el champú. Y hay otras colonias que se vaporizan en la piel con ricos, no solo con rica fragancia, sino que además que producen efectos en la piel agradables para eliminar tensiones, etc. Tiene un montón de productos Rosa Bergamota que ustedes están viendo en la dirección, rosabergamota.cl. Vende también cajas donde hay varios de estos productos juntos. Y si usted dice, llegué aquí y supe de ustedes por el Villegas, usted va a obtener un 10% de descuento. Y termino con las conversas numéricas. Este ingeniero que encontró una manera de enseñar matemáticas que va a cambiarle el switch a estos niñitos, que son muchos que tienen problemas con las matemáticas, sacan malas notas, no las entienden, no les gusta, tienen berrinches con las matemáticas, y eso los arruina toda la vida. Bueno, este señor, en sus cursillos limitados a niños, les muestra la matemática de otra manera, como debiera hacerse en todos los colegios, pero no se hace, y los chicos le pierden el terror a las matemáticas, les empiezan a gustar las matemáticas y eso les cambia todo, no solo sus resultados escolares, sino que su vida. Sí, así es que ya saben, conversas numéricas. Fuera de eso, da unos cursillos para prepararse para la prueba de ingreso a la universidad y otro de programación para niñitos. Si usted tiene un niñito, un sobrinito, un nietecito que usted ve que tiene buenas capacidades pero no quiere que se pasme en el contacto con el rank and file de los niños, ofrézcale este cursillo, se va a entretener, la programación es muy entretenida, lograr que el computador haga algo que uno quería, pero para eso hay que escribir el código en forma ordenada, sistemática, hay que concentrarse, es muy espectacular, muy entretenido, lo pasan muy bien los niños. Se me estaba olvidando, lo voy a hacer al final en vez del principio, recordarles, amigos míos, los libros que están en este momento, los últimos libros míos que están disponibles en el villegas.cl/tienda, ovni mío, los ovnis narrados de forma entretenida, pero con seriamente datos, cifras, etcétera, en muchos aspectos del tema ovni. Y Francisco Saldívar nos ofrece Identidad Animal, un libro súper interesante. Fuera de eso, están en mi librería, por supuesto, otros libros de ediciones anteriores que quedan rezago y están agrupados en grupos de distintos, de 9, 8, 5 libros, 4 libros. Hay varios combos con precios muy accesibles. Usted también puede comprar de a uno, por supuesto. Bueno, la obediencia. Qué curioso es el fenómeno de la obediencia. Uno lo da como una cosa natural, uno no piensa mucho. Le dan una orden en una empresa o el oficial nos dice que saltemos la trinchera y vayamos a atacar y lo hacemos, pero ¿por qué? ¿Cuál es si no hay conveniencia? Por supuesto, obedecer una orden conveniente no es realmente una orden prácticamente, no hay ningún misterio. Pero aquello que va contra nuestros intereses, aquello que va contra nuestros deseos. Y voy a ponerme en el caso extremo, en la guerra. ¿Cómo y por qué se obedece? ¿Por qué combaten? Cuando se descubrió que son muy pocos los que realmente quieren matar a alguien. La mayoría no. Incluso decía este estudio de Marshall que en situaciones de peligro, el soldado normalmente, o sea, casi el 85% de los soldados disparan para cualquier lado, no quieren matar. Hay una resistencia tremenda y los que lo hacen quedan traumados de por vida. No hay ningún soldado que vuelva a una guerra, se ha matado,
que llegue tan campante de vuelta a su casa. Todos quedan jodidos, en un grado u otro. Algunos lo superan, por supuesto. Muchos de ellos que lo superan, si ustedes ven memorias de soldados, de veteranos, una vez que han muerto los hijos cuentan, nunca nos quiso hablar de sus experiencias en la guerra. Típico, nunca quiso tocar el tema. Así es que eso pues, estimados amigos. Les recomiendo esta película Feliz Navidad, que está en Prime Video. Está bien hecha, es una película francesa, muy interesante, bien actuada. Ahí van a ver en detalle cómo ocurrió esa tregua del 24 de diciembre de 1914. Ahora también pueden leer cualquiera de los varios libros que hay sobre este tema en Amazon, y yo les recomiendo ¿cómo se llama? Silent Night, la historia de la tregua de la Primera Guerra Mundial. Después no hubo más tregua, entre paréntesis. Los oficiales se encargaron otra vez de generar las condiciones para la obediencia debida. En algunas partes del frente, por ejemplo, en aquellas partes especialmente que la tregua estaba durando varios días, los oficiales de ambos ejércitos, como si se hubieran puesto de acuerdo, empezaron a disparar artillería a esa tierra de nadie donde estaban confraternizando. Incluso hubo unos partidos de fútbol. Hay una película chilena, no me acuerdo el nombre, no debe tener más de 10 años esa película, a propósito de la casi guerra con Argentina del año 78. Hay una película donde se ve a un grupo de soldados chilenos que se encuentran con un grupo de soldados argentinos. No había empezado la guerra, no había acción bélicas todavía, pero podía haberla en cualquier momento. Y confraternizan y terminan jugando, compartiendo un asado y jugando una pichanga. Eso es lo que realmente está en el corazón de las personas normales. Por supuesto, los psicópatas, otro cuento. Los psicópatas quieren matar, pero el hombre normal no. Y la mujer normal no tampoco, por supuesto. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo entonces mañana lunes con los programas habituales y el martes estaremos con Nicole Rodríguez, etcétera, etcétera. Muchas gracias.